Sí, sal. Sí. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Para este efecto abre la secretaría porque hay que elegir un presidente accidental. Yo propongo al senador Gastón Saavedra, ya que yo vengo en reemplazo de la senadora Fabiola Campillay, pero siendo el miembro titular. Si les parece, Presidente, vamos a ver. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Hacemos pasar. Presidente, Tenemos en invitación de la Biblioteca del Congreso Nacional al conversatorio denominado Nutram Kawum, centenario del primer parlamentario indígena Francisco Melibilú, 2024 realizarse el 17 de octubre del presente año, a partir de las 10 de la mañana en la sala de lectura de la BCN, ubicada en Santiago. Eso sería en materia de cuentas, señor presidente. Senador Enrique Van Rieselberghe ha pedido la palabra para... así es, presidente. Quería, si lo tiene bien, solicitarle a la comisión pueda poner en tabla el proyecto de ley que rehabilita la nacionalidad chilena a la señora María Inés Caorsi Seltzer, boletín 17002-17, ingresado el 24 de julio del 2024. Queda para la próxima tabla. Mire, solicitar dos cosas. Una, que en la próxima sesión se invite al ministro de Justicia para que nos entregue el máximo de información y cuáles son los propósitos que tiene el ministerio respecto a la ley Sayén. Es un tema que está pendiente y que no se puede postergar más. Y en segundo término, que también en la próxima tabla o en las próximas, todo lo que es la ley de reparación de los soldados conscriptos, que el proyecto está ingresado acá y no ha sido puesto en tabla. También requiere con urgencia que sea visto lo antes posible. La de hoy es continuar con el análisis de las circunstancias relativas al fallecimiento de las tres personas electrodependientes por falta de energía eléctrica. Los invitados para hoy es el ministro de Energía, el ministro señor Diego Pardo, eh, que está por Zoom, y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, los abogados la señora Katia Aguilera y los señores Ítalo Jaque y Nicolás del Fierro. Le damos la palabra al señor ministro para que haga uso de ella y nos entregue su visión respecto de lo que ocurrió en la situación que se está analizando en la comisión. De un tiempo de unos 7 minutos, ministro. Buenas tardes, señor presidente. Gusto saludarlo, por su intermedio también saludar a los demás senadores y senadoras que nos están llegando. En la sesión anterior compareció la Superintendencia de Electricidad y Combustibles explicando latamente tanto el marco normativo como como lo que había sido la respuesta durante la emergencia de agosto, también explicando la situación en la que están los procesos sancionatorios respecto de una de las distribuidoras, que es una de las distribuidoras de la región metropolitana, Enel, donde a raíz de un proceso de auditoría se detectó el lamentable fallecimiento de tres pacientes electrodependientes. Obviamente, además del proceso sancionatorio, la información se hizo llegar a la Fiscalía Penal Pública, quien está investigando las posibles consecuencias penales derivadas de esta situación.
El proceso se encuentra pendiente, en su parte administrativa, se encuentra pendiente de las respuestas de la distribuidora respecto a los cargos que le fueron formulados. Sin perjuicio, digamos, de esa situación particular que obviamente es de la mayor gravedad, y como se ha mencionado en otras oportunidades, es uno más dentro de los antecedentes que están siendo considerados en el contexto de la auditoría que se está realizando para, a su vez, evacuar un informe técnico como segunda etapa dentro de un proceso de caducidad que está en curso respecto de esta distribuidora. Pero yendo de alguna manera a los aspectos más de fondo, quisiera mencionar algunos aspectos que también reiterar, algunos de los aspectos que fueron establecidos en la presentación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible en la sesión anterior. El primero de ellos tiene que ver con que obviamente con independencia de lo que señala la letra de la ley, lo que establece la ley actualmente, es importante detectar o mostrar la distinta, obviamente nuestra ley más bien establece una obligación de resultado, que es establecer digamos, una pauta de reposición de suministro, reforzar la obligación de continuidad de suministro respecto a los pacientes electrodependientes. Ahora, la manera en que eso se interpreta por parte de los distintos distribuidores es marcadamente diferente respecto de la gran mayoría de las distribuidoras y respecto de Enel, recordarán en la presentación de la Superintendencia de Electricidad y Combustible se presentó una tabla que muestra el tipo de equipo de respaldo que se entrega y se clasifica cuando este es temporal y cuando este es permanente. En el caso de la gran mayoría de las distribuidoras, incluyendo la mayoría de las cooperativas inclusive, lo que se hace es la entrega de un equipo de manera permanente en el domicilio del electrodependiente. De tal manera de que cuando falla la red, o existe, digamos, un problema de suministro, el desafío logístico es más bien mantener, por cierto, reponer el servicio, pero si eso no fuera posible, el desafío es más bien encargarse del suministro del combustible de respaldo, que es, digamos, una tarea relativamente más sencilla. Simplemente conseguir una manera de mantener con la provisión de combustibles líquidos, porque esto típicamente se trata de unos pequeños generadores que permiten mantener el suministro eléctrico a los equipos necesarios para sostener la vida de los pacientes electrodependientes. Si se fijan en la tabla, se muestra que, por ejemplo, en el caso, solo por mencionar las principales distribuidoras del país, CGE o, digamos, SAESA, satisfacen esta obligación o se aproximan al cumplimiento de esta obligación legal, entregando un 100% de equipos de manera permanente. Eso significa que en el domicilio de la persona electrodependiente hay un equipo de manera permanente y el desafío logístico cuando hay un caso de interrupción es nuevamente satisfacer con el combustible necesario para hacerlo funcionar. Pero hay un equipo de manera permanente y obviamente, como ocurre en todos estos casos, también hay una capacitación detrás de cómo se utiliza este equipo y cómo se conecta, digamos, a la red interior. En el caso de Enel y Enel Colina, como se muestra en esta misma tabla que fue presentada en la sesión anterior, tanto Enel como Enel Colina solamente presentan equipos de manera permanente con menos de un 10% de los casos. ¿Sí? Un 7% en el caso de Enel, un 9% en el caso de Colina, y por lo tanto, en más de un 90% de los pacientes electrodependientes, la aproximación que realiza la empresa de distribución respecto de sus obligaciones es mediante la entrega temporal. Esto significa que los equipos se van rotando. ¿Sí?
Eso obviamente, estas dos maneras de aproximarse al cumplimiento de la ley revelan, o sea, primero que en el caso de la empresa distribuidora donde estos tres casos fueron detectados, son precisamente aquella única distribuidora que se aproxima al cumplimiento de la ley con entregas temporales de equipo. Esta forma de aproximarse al cumplimiento no es la que se utiliza en la mayor parte de las distribuidoras o cooperativas, donde nuevamente lo que se hace es la entrega de un equipo permanente. Este tópico ha sido mencionado como una oportunidad de mejora en términos generales por las asociaciones de electrodependientes. Que la ley no establezca únicamente una obligación de resultados respecto de la reposición del suministro, la falta de interrupción del suministro, sino que a su vez también se establezca mandatoriamente la entrega de equipos de manera permanente. Obviamente eso es una digamos, oportunidad de mejora que tiene nuestra legislación actual. Sin perjuicio de ello, también quisiera dejar claro que al menos desde el punto de vista de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la legislación vigente, sin perjuicio de ello, se infringió en este caso, y por eso es que se formularon cargos. Ahora, si quisiéramos cerrar esta brecha respecto de la interpretación de la ley vigente, o cómo se aproxima el cumplimiento de la ley vigente, efectivamente uno podría establecer una regla de obligación respecto de la permanencia de equipos. Y no solamente eso, sino también establecer las obligaciones de que la permanencia del equipo venga acompañado con una obligación de mantenerlos adecuadamente suministrados respecto al combustible de respaldo, porque típicamente lo que se hace en estos casos es proveer un pequeño generador a diésel que utiliza, por lo tanto, esta benzina, y el suministro de esa benzina también que queda explícitamente de cargo de la distribuidora. Este es un cambio que por lo demás tampoco tendría grandes costos, ni para la distribuidora ni a la hora de establecerlo de manera obligatoria como parte de los procesos tarifarios. A su vez, en el caso de la distribuidora Coelcha, también se han implementado sistemas de monitoreo en línea de pacientes electrodependientes mediante medición inteligente, lo cual esa implementación data del 2021 y se hizo conforme un trabajo colaborativo con la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y por lo tanto también esta puede ser una oportunidad de mejora en cuanto a que hay una exigencia de medición inteligente y sistema de monitoreo en línea respecto al consumo específico y la estabilidad de ese suministro en el domicilio del paciente electrodependiente. Esto es algo que a su vez es importante, no solamente porque permite monitorear en tiempo real la efectividad del suministro en el caso de los pacientes electrodependientes, sino que también permite hacer un monitoreo de calidad respecto del tipo de voltaje que está llegando al domicilio electrodependiente, porque obviamente no se trata solamente de verificar si sí o si no está llegando el suministro, sino la calidad del mismo en cuanto a el tipo de voltaje que se recibe. A su vez, esto es algo que también ha sido implementado por Frontel, en el caso del Grupo SAESA, de manera voluntaria. Esto es algo que está incluido en la actual norma técnica de calidad de servicio que se va a implementar, o sea que se va a hacer exigible a partir del próximo año, pero Frontel también adelantó su cumplimiento. En este caso, o sea, esta segunda oportunidad de mejora, obviamente es algo que también se puede incluir.
tanto el establecimiento de equipos de manera permanente, como la obligación de suministro para el combustible de respaldo, como la medición inteligente y monitoreo en línea, son algunos de los lineamientos que se contemplan en la moción que hoy día están impulsando en la Cámara de Diputados. En particular, entiendo que el diputado Palma asistió también en la sesión anterior, dando cuenta del estado de aquella moción. Nosotros hemos estado en conversaciones tanto con las asociaciones de electrodependientes como en concreto con los diputados involucrados, el diputado Palma, la diputada Santibáñez, para hacerles llegar nuestras observaciones, entendiendo que en este trabajo colaborativo es importante avanzar. Sin perjuicio de eso, reiterar que desde el punto de vista del Ejecutivo, igualmente hubo una infracción de la normativa vigente en el caso de la distribuidora Enel, y por lo tanto esas sanciones, como entendemos que hubo una infracción, se va a perseguir el establecimiento de aquellas sanciones sin perjuicio de las oportunidades de mejora. Y en el ámbito tarifario también es importante tener en cuenta que a partir el día sábado fue publicado el reglamento del subsidio para clientes residenciales, y este es un subsidio que se va a hacer extensivo a todos los pacientes electrodependientes incorporados en el registro, con independencia de su vulnerabilidad socioeconómica, con independencia si pertenecen o no al tramo correspondiente del registro social de hogares. Y en el proyecto de ley que fue incorporado para su discusión en el Congreso y que está actualmente siendo discutido en la Comisión de Energía de la Cámara, también se contempla la posibilidad de aumentar la cuantía de este. Hoy día existe un subsidio de 50 kilovatios a mes. Nuestros estudios reflejan que el consumo de las familias electrodependientes respecto de aquello artefactos que tienen que ver con la condición médica del paciente, más que 50 kilovatios hora mes, se acercan a 200 kilovatios hora mes, y por lo tanto lo que vamos a hacer es agregar 150 kilovatios hora adicionales en esta segunda estructura del subsidio a clientes residenciales. Con esto termino, resumiendo entonces, los 3 casos que fueron detectados en la auditoría de la SEC están siendo objeto de investigación tanto administrativa como penal, mirando la aproximación del cumplimiento. Lo que uno observa es que la distribuidora donde estos casos ocurrieron, que se trata de Enel, en la región metropolitana, se caracteriza porque se aproxima al cumplimiento de la ley, a su vez rotando los equipos, haciendo entrega temporal de los equipos, lo cual contrasta con la práctica de los demás distribuidores que hacen una entrega permanente de un equipo en el domicilio de electrodependiente. Eso refleja una oportunidad de mejora. Otra oportunidad de mejora tiene que ver también en la ley con incorporar la obligación de suministro del combustible de respaldo, y finalmente una obligación adicional de medición inteligente y monitoreo en línea. Todas estas observaciones están siendo trabajadas en conjunto con los diputados involucrados y en conjunto con las asociaciones de electrodependientes en la Cámara de Diputados, así como en otro boletín distinto. También estamos trabajando para hacer extensivo a este grupo de consumidores eléctricos el acceso automático al subsidio y su aumento en cuantía. Eso es lo que puedo informar a la comisión, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Yo le solicitaría que lo que usted informó lo hiciera llegar a la Secretaría de la Comisión por escrito para que fuera agregado como texto al acta, y cada uno de los senadores además pudiera revisarlo a posterior. Ofrezco la palabra si alguien tiene preguntas. El senador Walker. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro de Energía. No me quedó claro, ministro, cuál es el protocolo de emergencia en estos casos y si hay un catastro, porque yo me imagino, no siendo técnico en la materia, que los casos de personas electrodependientes no son muchos, tienen que estar catastrados. Entiendo lo que usted señaló
respecto a la necesidad de contar por parte de las distribuidoras con un sistema de respaldo, con generadores, con combustible, etcétera. Pero me gustaría si pudiera precisar un poquito más, porque yo creo que esto es una cuestión ni siquiera de ley, sino que me parece muy bien que hay un proyecto en la Cámara de Diputados, pero yo creo que es más bien un tema operativo. Yo creo que no se están de acuerdo, un tema más de protocolo, siendo además una actividad regulada, pues, en este caso por la superintendencia, es si hay un catastro y cómo se activa el protocolo de emergencia, en este caso, respecto de ese catastro y si hay un monitoreo, o sea, cuando hay cortes de luz en una situación pública, las propias distribuidoras a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, comunican los horarios de corte, los lugares de corte. Yo me imagino, siendo absoluta desconocedor del tema, que si una distribuidora dice, mire, hemos detectado cortes de suministro en esta comuna, en estas calles. Eso se cruza con un catastro que tiene que haber de personas electrodependientes y de esa manera se activa el protocolo y se pueden destinar generadores, por ejemplo. Así como, voy a hacer un símil, tratando de hacer una analogía, cuando ocurren cortes de agua y las empresas distribuidoras, en este caso las sanitarias, van a un sector donde hay información de que hay un corte de agua y se entregan a través de camiones de aljibe, a través de cisternas, agua para la distribución de esos sectores. Yo me imagino que hay un protocolo en el caso de las empresas distribuidoras eléctricas, ya sea Enel, ya sea CGE, ya sea SAESA, que dicen, bueno, entonces en este sector vamos a ir y vamos a entregar un generador. Yo no sé si eso opera así, si hay algo parecido a eso, si eso está reglamentado con la superintendencia. No me quedó claro esa parte, estimado ministro. Gracias, presidenta. Ministro, tiene la palabra. Y por supuesto, muchas gracias por la pregunta al senador Walker, lo saludo por su intermedio, señor presidente. Hoy día hay un registro que efectivamente incorpora a los pacientes electrodependientes que tiene el orden de 10.000 pacientes. Respecto de todos estos pacientes incorporados en el registro, hay una obligación específica de no interrumpir el suministro eléctrico por parte de las distribuidoras. Eso significa que en caso de interrumpirse tienen que proveer energía de respaldo a esos pacientes. La obligación de las distribuidoras incluye tomar conocimiento de que se interrumpió el suministro y proveer suministro de respaldo. Obviamente, ambas obligaciones en el último temporal no se cumplieron. Por esa razón fue que se formularon los cargos. Es importante saber que durante el evento de principios de agosto, algunos pacientes electrodependientes afectados llamaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en cuyo caso se activa un protocolo determinado de seguimiento de esos casos, y otros llaman directamente a las distribuidoras. En el caso de los 3 casos donde hubo fallecimiento, todos ellos llamaron a la distribuidora y sus llamadas no fueron contestadas. En el caso en uno de los casos, eso incluyó 10 llamadas que no fueron contestadas. Y no solamente no fueron contestadas, sino que además, cuando un electrodependiente llama y esa llamada no se contesta, hay una obligación adicional de seguimiento para las distribuidoras que no se cumplió. O sea, no se hizo seguimiento de ese caso tampoco después. Obviamente las consecuencias de eso son el fallecimiento efectivamente de estas personas. Ahora, esto fue detallado y entiendo que esta presentación está en poder de la comisión. También podemos hacer llegar lo que he mencionado hoy día.
pero lo que quería mostrar es que la misma ley, que es una ley que básicamente establece la obligación de tener un suministro ininterrumpido respecto de los pacientes electrodependientes, se cumple de manera distinta por la generalidad de las distribuidoras y en él. La generalidad de las distribuidoras lo que hacen es esta obligación que tienen de no interrumpir el suministro, entienden que es de tal entidad que ponen un equipo de suministro alternativo, un generador a diésel, en cada uno de los domicilios de los pacientes electrodependientes que están sometidos a su zona de distribución. ¿Sí? Este es el caso de SAESA, este es el caso de CGE, mayormente el caso de Chilquinta. En el caso de Enel y Enel Colina, ellos se aproximan al cumplimiento de esta obligación de una manera distinta, lo hacen rotando equipos. O sea, una vez que se enteran o los llaman, ellos proceden a distribuir equipos que tienen centralizadamente. Obviamente, un estándar es mucho más precavido respecto de la vida y la integridad física de los electrodependientes que el otro. Digamos, o sea, tener un equipo permanentemente en el domicilio de los electrodependientes es un mejor estándar que rotar los equipos. Ahora, ambos estándares son admitidos bajo la interpretación de la ley. Lo que no es admitido es fallar a la obligación de suministro interrumpido. Sin perjuicio de ello, como de lo que se trata es de precaver posibles acaecimientos de situaciones como esta, independiente de las sanciones a que haya lugar, uno podría avanzar en hacer obligatorio no solamente la exigencia de suministro ininterrumpido, sino también la exigencia de mantener de manera permanente un generador de respaldo con su correspondiente combustible, así como un sistema de monitoreo en línea de medición inteligente. Pero respondiendo a su pregunta, efectivamente existe un registro, esos registros son del orden de las 10.000 personas y el protocolo depende de si el paciente se comunica con la Superintendencia de Electricidad y Combustible o si llama a la distribuidora. En ambos casos, en el caso de que llama a la superintendencia, hay un protocolo de seguimiento. Ese mismo protocolo de seguimiento, en todo caso, también existe respecto a las distribuidoras, pero en 3 casos de los que estamos hablando, ese protocolo no se cumple. Ya, señor ministro, le agradecemos su respuesta y no habiendo más preguntas, lo libero con el compromiso de que nos entregue por escrito la, lo que usted propuso como exposición en su intervención previa. Muy amable, muchas gracias. A continuación, el tiempo hasta 10 para el instituto, ¿no? Si eso vamos a ver, si es que alcanzamos. Eh, el ministro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia, los abogados, la señora Katia, dice aquí, Ítalo Jaque y Nicolás Fior. ¿Eso es? ¿Quién va a hablar de ustedes? Ok, tienen el tiempo. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, en primer lugar, saludar a todos los senadores, senadoras y asistentes, a la subsecretaria también y a su equipo. Mi nombre es Nicolás del Fierro, abogado de la Unidad de Protección de Derechos, Legislación y Justicia. Me acompaña Ítalo Jaque y Katia Aguilera, todos de la misma unidad. Muchas gracias en primer lugar, quisiera dar las gracias por la citación. La verdad es que este tipo de temas, como el derecho al acceso a la electricidad en estos casos especiales, es un tema que no siempre, o cuesta un poco verlo desde la perspectiva de los derechos humanos, y es un tema de derechos humanos y también es importante que se aborde desde el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra presentación está orientada también en ese sentido.
Dos preguntas, presidente. La primera, ¿cuánto tiempo? Ya dijo, 10 para las 10. Y segundo, tenemos una presentación. Sí. Ahora hasta 10 para las 4, porque hay un problema administrativo que no vamos a poder resolver y le voy a pedir la excusa lo del segundo punto, porque no lo vamos a alcanzar a ver hoy día, pero la próxima semana debiera estar en tabla esto como primer punto a tratar, y además porque yo pedí que viniera el ministro por el respecto del tema de la ley Sayen también, por favor, ¿ya? Muy amable. En todo caso, presidente, la presentación no dura más de 10 minutos, así que estamos bien. Le doy el pie a don Ítalo Jaque. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Buenas tardes. Saludo a los senadores y a las invitadas e invitados presentes a esta sesión. La preocupación del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano surge, bueno, tiene un antecedente concreto a propósito de acciones administrativas que ha intentado el Instituto en la 9ª región por la provisión de energía eléctrica en algunas de esas localidades y particularmente en el recurso de protección que interpuso en favor de algunos habitantes de la comunidad de Huaytecas, que son precisamente electrodependientes y que nos permitió como instituto referirnos al estándar internacional en materia de derechos humanos que resulta aplicable en este sentido. Así que me voy a referir sucintamente en el tiempo disponible a este recurso, sus antecedentes y cuál es el marco jurídico internacional que resulta aplicable. Decía, Huaytecas, es una localidad bastante aislada, 3.000 habitantes en un archipiélago en la región de Aysén, que recibe provisión de energía eléctrica a partir de una empresa municipal. Los hechos que motivaron el recurso es la interrupción diaria del suministro eléctrico a partir de marzo del año 2024 y con historial de interrupciones también desde el año 2023. ¿A quiénes afectaba principalmente? Naturalmente que a las personas que requieren de energía eléctrica continua y adecuada para poder respirar, para poder alimentarse, para poder mantener refrigerados sus medicamentos, es decir, las personas electrodependientes son quienes más evidentemente resultaban afectadas en este contexto y en su favor el INDH interpuso un recurso de protección. ¿Por qué? Porque entendíamos que en su caso evidentemente estaban siendo afectadas, como también ha sido ventilado en esta misma sesión, eh, sus derechos constitucionales a la vida y a la integridad física, en tanto estaba amenazada por la interrupción del suministro eléctrico, y también a la igualdad ante la ley y no discriminación, en tanto no estaban estas personas en la misma condición en la que se encontraban otras que sí tienen acceso a energía eléctrica con condiciones normales o continuas. El recurso se presentó el 17 de mayo de este año y se falló el 18 de junio. Fue rechazado, claro, porque al momento de que finalmente la Corte conoce esta situación, ya se había restaurado el acceso a la energía y por lo tanto el recurso en términos jurídicos pierde oportunidad. No obstante eso, como señalé al principio, eso permitió al instituto referirnos a cuál es el marco jurídico, que es lo que me interesa destacar, del derecho internacional de los derechos humanos que resulta aplicable en este caso, particularmente al acceso a la energía eléctrica como parte del derecho al nivel de vida adecuado. Y para llegar a este concepto hay tres grandes ideas que destacar. Primero está la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado que asegure, entre otros, alimentación y vivienda. En segundo lugar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refuerza esta obligación, ya no en una declaración, sino en un pacto concreto donde dice que los estados deben adoptar medidas para asegurar la efectividad de este derecho. Y tenemos una referencia expresa en la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, un órgano de tratado, que se refiere a propósito del acceso a la vivienda, a la vivienda adecuada, como aquella que también tiene acceso a la energía eléctrica. Y finalmente, hay una referencia expresa al derecho a la energía eléctrica, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, instrumento internacional que ha sido suscrito, ratificado por Chile y que se refiere al derecho a las condiciones de vida adecuadas, las cuales deben incluir el acceso a la electricidad y especialmente para mejorar la situación de las mujeres en áreas rurales. Hay declaraciones de organismos internacionales que están referidas en términos generales en lo que está señalado en la lámina, cumbre de Estocolmo, la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Hay una resolución de Naciones Unidas que se refiere al acceso a la energía eléctrica, está contemplado los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente quisiera destacar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque
asegura, o sea, establece que el acceso a la energía eléctrica es fundamental para garantizar otros derechos humanos y que igualmente el suministro de la energía eléctrica debe ser de carácter ininterrumpido. Y esto es lo que nos permite hablar de algo que también ha sido ventilado en este contexto, que es el sentido de la interdependencia, el principio de interdependencia de los derechos humanos, y cómo algunos derechos, para su satisfacción, deben ser realizados a través de otros. ¿Qué significa esto? Primero, los principios de derechos humanos. Buenas tardes, senador. No es una idea general, es una idea abstracta, es una idea que está reconocida en el preámbulo de instrumentos internacionales, pero tiene una consagración expresa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También instrumento suscrito y ratificado por Chile, que sí reconoce las características de universalidad, indivisibilidad, interdependencia, interrelación de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y con esto ya he hecho bastante, voy a ir terminando mi exposición porque es lo que en el fondo también ha sido ventilado en esta sesión, es la idea de que, como había dicho al principio, el nivel de disfrute y el ejercicio de algunos derechos requiere o depende para su realización de otros derechos o grupos de derechos. ¿Y cuándo se refirió el Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre esta materia específicamente a propósito de la crisis sanitaria por COVID? El año 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe anual, abordando esta situación, hace una cuestión presente que es muy natural. Para tener acceso a la salud, hay una conexión estrecha para que ese derecho se realice con el acceso al agua, con el acceso a la vivienda, con el acceso al trabajo en condiciones de dignidad y condiciones de salubridad, y el derecho a la alimentación. Y en este contexto, esa crisis sanitaria, ¿qué es lo que se reflejaba? Que por supuesto era difícil pensar en la realización del derecho al acceso a la salud o la protección frente al COVID si no nos podíamos lavar las manos, ¿verdad? Y ese era el sentido del principio de interdependencia de los derechos humanos, que claramente en el caso de la energía eléctrica está vinculado con mayor razón a los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física, y es lo que se sostiene de base en este recurso de protección que intentó el INDH. Eso es lo que tenemos que señalar por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguna cosa que falte complementar de parte de ustedes? No. Bueno, ok. Muchas gracias. Mira, yo me imagino que la presidenta querrá, no sé si tendrá un listado ya de más invitados o con eso. No, para el primero no, es que el segundo es más largo, no lo vamos a alcanzar. Ya. Bueno, les agradezco la exposición, a no ser que tú quisieras. Señalar simplemente que coincido con la visión, desde el punto de vista que acá hay varios derechos que están, a mi juicio, además derechos humanos fundamentales que están en juego. El derecho al acceso a la salud es fundamental y por lo menos mi experiencia, recurriendo a los tribunales y perforando la norma constitucional, quiero decirlo, yo he ganado más de 200 recursos de protección en favor de enfermos terminales o enfermos que necesitan trasplantes u otras a través de esgrimir el derecho a la vida como un derecho que incorpora el derecho a la salud, acceso a la salud. La primera vez que perforé el principio constitucional fue el año 2001, con el primer recurso de protección, y a partir de eso, más de 200 recursos de protección asegurando el acceso a trasplantes denegados por la Comisión Médica de FONASA y acceso a fármacos de alto costo. Y en ese contexto, el acceso fundamentalmente a, a los electrodependientes, a tener justamente energía eléctrica, fue lo que nos inspiró yo soy autor de esa norma, y por supuesto que debe ser corregida. Yo creo que la práctica ha demostrado que se requiere corrección. Por ejemplo, para evitar la situación dramática de las 3 personas que murieron. Sí, estamos hablando de 3 personas que fallecieron habiendo utilizado el protocolo establecido en la ley. Vale decir, llamaron por teléfono Mm. y yo y todos nosotros, todos los miembros de la comisión, preguntamos exactamente cuántas veces llamaron.
3 respecto de uno, 9, 11 veces respecto de otro. Y que acá nadie respondió. O sea, imagínate la desesperación de una persona cuya vida dependía de la conexión eléctrica, sabiendo además que tenía plazo perentorio, porque en algún minuto, en algunos casos, tenía una conexión automática por 12 horas, ¿no? Entonces se iba a morir irremediablemente. Entonces yo creo que acá estamos hablando de una situación muy compleja, y más allá de las políticas que se adaptan. Yo estuve hablando con la gente del Ministerio de Energía, para los efectos de cuadruplicar a lo menos el acceso a kilowatts de energía. Pero acá estamos hablando de que efectivamente la norma tiene que ser corregida. O sea, tiene que haber la obligación de contar con 200 kilowatts. Claro, a 200, sí, efectivamente. Entonces, y hoy día tenemos el acceso a 25, 50, perdón, 50. Entonces eran efectivamente por 4. Sí, sí, eso. No, no, son 50, hoy día son 50 a 200, es por 4. Pero aún así, acá se tiene que dar eh, eh, instancias que permitan asegurar que el espíritu de la ley se cumpla, porque acá no basta con rotar eh, algún sistema de respaldo. Acá hay que garantizar que eso se cumpla. Y funciona perfectamente en Argentina. O sea, en Argentina, cuando elaboramos el proyecto, nos fijamos en la legislación argentina. En Argentina funciona de manera espléndida. Las personas tienen efectivamente en sus casas instrucción necesaria para poder encender los mecanismos de respaldo, y eso es parte de las obligaciones de las empresas eléctricas. Entonces, bueno, parte de lo que yo quería sostener. Acá, yo creo que acá incluso, yo entiendo que se está investigando la responsabilidad eventualmente penal, porque yo creo que claramente acá estamos en una situación crítica. Entonces, Se debe seguir adelante y falta la visión además del sector privado en esto, que habría que reiterar la invitación para que también no quedaran excluidos de su opinión. Es necesario conocer su enfoque antes de tomar decisiones respecto de ya con la globalidad de todos los temas, entendiendo que están los derechos fundamentales y está el derecho sobre todo las personas electrodependientes, a tener electricidad en todo tipo de situación, más cuando hay una situación de riesgo y desastres, en donde la vida de esas personas es la que tenemos que proteger por la vulnerabilidad que estas tienen. ¿Sí? pero haciéndonos eco de los precedentes jurisprudenciales, acá estamos hablando que el acceso está dado fundamentalmente por la norma constitucional del 19 número 1, el derecho a la vida. Entonces acá hay un derecho constitucional que ha sido ratificado, más de 200 juicios, recursos de protección. Jamás hemos perdido uno. Jamás hemos perdido uno. O sea, es porque está consolidado el precedente, que ese es el derecho a la salud, está contemplado, el acceso está contemplado dentro del derecho a la vida. Entonces, yo diría que acá se ha infringido, se ha cometido además un ilícito constitucional. Así es. Bueno, pero eso tiene que ser todo parte de las resoluciones finales de lo que se está llevando adelante. ¿Ya? Como expliqué antes, tenemos situaciones que son insalvables y pedirle a ustedes las excusas, agradecerle a ustedes la ponencia, lo que ustedes dejaron acá. Creo que eso va a robustecer las decisiones finales y volver a insistir, secretaria, en la invitación a Enel, si no quiere venir, por último, que haga llegar por escrito cuál es su parecer. No es bueno. Presidenta, muchas gracias por la invitación. Soy la directora del Servicio Médico Legal. Solo quería excusarme las próximas 2 semanas, aunque nos llegue la invitación. Nosotros vamos a estar en región de Coquimbo por el caso de víctimas de dictadura en La Serena. Ya. No podría asistir en 2 semanas. Entonces lo enviaré por escrito, pero Por favor. las excusas correspondientes. Ok. Presidente, perdone que yo... Métele la cuchara, ya. Sí. No, lo que pasa es que con la directora hemos tenido una larga conversación, me tocó cuando presidí esta comisión, justamente porque el tema que está en el segundo punto de la tabla es esencial para... sí, pero no es posible que a lo menos, como ella no va a estar,
que por lo menos pueda aprovechar de que está acá pero extendemos unos 5 minutos. Ah, Yo le pediría de todas maneras que si alguien pudiera venir la próxima semana, porque yo creo que la tabla tiene que ser confeccionada única y exclusivamente para el tratamiento de este punto. O sea, no con el respeto a ustedes, porque si no estamos todos comprimidos y no resolvemos un Sí. tema tan fundamental. O la pero otra presidente, es tener una sesión, sí. por ejemplo, hay que hablarlo con la presidenta, a lo mejor el próximo lunes en Santiago, tener una sesión solo para Está bien, pero presidente, son 7 minutos, quedan. Perdona que sea insistente. A lo no, menos que, quedan 5. ya, pero no menos que nos diga qué se requiere en la No, discusión de la no ley de vamos a presupuesto. estar Bueno, en está esa bien, cosa. está Yo bien, prefiero está bien. hacerlo como corresponde, porque si no vamos a quedar a media, en 5 minutos no vamos a tener nada. Eso, ya, habiéndose cumplido el propósito de la sesión, esta sesión.